clase sobre la persona del Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo. Se conoce como neumatología, la palabra que en el Nuevo Testamento, en el griego original, se usa para espíritu. La más frecuente es neuma, que significa aliento, significa viento, significa respiro, significa obviamente espíritu. Ustedes hoy, ¿verdad?, en medio de esta actividad especial dentro del mes de la Biblia, ¿verdad?, y el mes de la educación cristiana, hoy quiero mirar con ustedes la obra del Espíritu Santo a través de toda la Biblia, un resumen de lo que la palabra de Dios nos presenta como la obra del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, haciendo la salvedad, ¿verdad?, de que estamos abiertos a sus preguntas, a sus comentarios, ¿verdad?, a sus reacciones, ¿verdad? Yo quiero presentar esto no como una predicación, sino como un estudio, una charla. Por lo tanto, mientras más interactivo sea, mientras más en libertad nos sintamos, ¿verdad?, más productivo es. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 7, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que lo importante aquí no es quién sabe más o quién sabe menos, lo importante es que somos el cuerpo de Cristo, que unidos somos mejores que separados, ¿verdad?, y que todos estamos para servirnos unos a otros. Ya que a la hora de la verdad lo importante es que crezcamos, seamos edificados y sobre todo que pongamos en práctica lo que aprendemos de la palabra del Señor. Les pido excusas, ¿verdad?, porque hay parte del material que usted lo va a ver proyectado que está en inglés, porque la mayoría de los recursos buenos y los libros buenos, ¿verdad?, para estudiar este material biológico vienen del idioma inglés, pero no se preocupe, donde quiera que usted vea algo en inglés, yo se lo voy a traducir al español, ¿verdad? Y cualquier pregunta que usted tenga, pues lo que tiene en confianza. ¿Ven? Jesús, hablando con Nicodemo, hace una expresión que a mí me parece muy interesante y es la que yo quiero utilizar esta noche como punto de partida. Esa expresión aparece en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 8, donde Jesús va a tratar el tema central de la vida cristiana, porque es conocer a Cristo, conocer a Dios y recibir la obra de Dios en Cristo. Juan le va a llamar nacer de nuevo. Cuando yo llegué, Juan les estaba explicando y estaba haciendo referencia al proceso inicial de la creación como lo describe el Génesis. ¿Y qué dice el Génesis? Que Dios forma al ser humano, pero el ser humano tiene un cuerpo, pero no está vivo. Y de momento Dios dice la Biblia, Dios sopló aliento de vida. La palabra en el original es la palabra ruach en hebreo, que es la misma palabra que en griego es neuma, se traduce como espíritu, aliento, viento. Literalmente lo que la Biblia está diciendo es, Dios pone su espíritu en el hombre y tan pronto el ser humano recibe el espíritu, hubo la primera respiración y dice la Biblia que fue un alma viviente, un ser vivo. Ya no era un molde, ya no solamente era un cuerpo en la arena, sino era un alma viviente. Desde esa perspectiva decía Edward que hubo un proceso de muerte. Entró el pecado, que era un elemento que no estaba en el diseño de Dios. Y tan pronto el pecado entra, el pecado comienza a traer muerte. Muerte espiritual, en lo que tiene que ver con nuestra separación de Dios. Y esa separación de Dios que trae muerte espiritual también se va a manifestar como una muerte física. Y de seres eternos, Génesis va trabajando de una forma simbólica y vamos viendo las edades que van bajando de edades bien grandes. Y hay que ponerle el asterisco a esos números grandotes, ¿verdad? Adán vivió 930 años y Matusalén 969. Y uno dice, qué brutal, y por qué no estamos pasando de 70, 80, ¿verdad? Dice la Biblia que en los salmos, ¿verdad?, que 70 y a los más robustos 80, y por qué no se escucha a nadie de 910, 950, ¿verdad? Eso hay que tomarlo con pinza, porque Génesis es un libro que se escribió hace 3.500 años.
Por lo tanto, la manera en la que ellos contaban los días no es la misma manera en la que nosotros contamos nuestros días. O sea, quizás para ellos 930 años, pero no son 930 años de 365 años, 365 días de 24 horas multiplicados por 930. Quizás son otros días con otras divisiones y eso da otras edades, ¿verdad? Pero lo que vamos viendo es que de vivir mucho, mientras avanza la historia, cada vez vivimos. ¿Sí? O sea, es el mensaje de la Biblia sin palabras de que separados de Dios nos estamos muriendo. Separados de Dios lo que hay es muerte. Entonces, al principio del Evangelio de Juan, que de los 4 evangelistas, Juan es el que va a presentar la perspectiva más elevada de Jesús. O sea, Marcos presenta a Jesús como el siervo que vino a sufrir, el Mesías que está escondido, que sana a la gente y después que la sana le dice, se lo diga, bueno, la gente no le hacía caso y salían y se lo decían a Raimundo y a todo el mundo, ¿verdad? Pero ese es el Mesías que va a presentar Marcos, un Mesías que solo se da cuenta de quién es él aquellos que quieren conocerlo de él. Luego escribe Mateo, y Mateo va a escribirle a los judíos para presentar a Jesús como el Mesías esperado, el rey de los judíos. Luego escribe Lucas, y Lucas va a presentar a Jesús como el humano, como el Hijo del Hombre, como es Dios, que es 100% Dios, pero también es 100% humano. Pero cuando Juan escribe aproximadamente 60 años después de todos los demás evangelistas. Cuando Juan escribe, Juan no solamente escribe para decir quién es Jesús, sino escribe para enseñarle algo a las iglesias que ya están formadas y a la misma vez vacunarlas en contra de enseñanzas que ya estaban corriendo, que amenazaban con confundir los primeros cristianos y decir, hacerles pensar de que Cristo era Dios, pero no era hombre. Ya lo he escuchado por ahí, si no lo escucha por primera vez esta noche, no pierda la cabeza con eso, no se puede hablar otro día. Pero había una gente por ahí llamada los gnósticos. Y los gnósticos eran los que decían que la gente se salvaba a través del conocimiento. Y que todo lo que era cuerpo humano, carne, era malo, que lo importante era el espíritu. Y empezaron a decir que Cristo vino en espíritu, pero no vino en carne. Y usted recordará una de las cartas de Juan. Juan va a ir al meollo del asunto y va a decir, solamente por el Espíritu de Dios alguien puede decir que Cristo vino en carne. De hecho, no sé si ustedes recordarán que a veces algunos evangelistas y pastores, donde están tratando el tema de demonología, enseñaban en el pasado que una de las pruebas de si alguien era libre, que había pasado por un proceso de liberación en exorcismo, era preguntarle cómo vino Cristo. Porque si no podía decir que había venido en carne, era señal que no, la persona no era libre. Entonces, eso no es lo que está diciendo Juan, pero pues son tradiciones y costumbres, ¿verdad? Que uno lo escuchó, otro lo repitió, otro lo repitió, después de cuando lo repite, y nadie sabe dónde salió. ¿Verdad? Pero lo que Juan está diciendo es, Cristo es 100% Dios, pero también es. Y en ese evangelio, donde va a presentar el Jesús divino, al Jesús que es Dios, al principio de ese evangelio, ese capítulo tan importante donde tenemos versos como Juan 3:16, que resumen toda la Biblia en un versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se tenga que perder, sino que pueda tener vida eterna. Jesús está hablando con un hombre que viene a él de noche, es miembro del Sanedrín, es un hombre de gran prestigio, es un hombre que la gente lo ve como un maestro de la ley. Sin embargo, tiene deseo de conocer a Jesús y viene de noche, ¿verdad? Y en ese momento Jesús lo confronta y le dice, todo lo que tienes no es suficiente a menos que no nazcas de nuevo. Y eso deja a ese hombre papirifuso, le dio un cortocircuito en el cerebro y dice, pero yo soy viejo ya,
¿Cómo me voy a poner a volver a meter en el vientre de mi madre? Y ahí es que Jesús comienza a hablar sobre el poder del Espíritu y las características del Espíritu. Dice, lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu es. ¿Y cómo es el Espíritu? Y él lo compara con el viento. El viento sopla hacia donde quiere. Y oye su sonido, dice la Reina Valera. Ahí hay otra traducción puesta, en un español más de nosotros, se llama la Nueva Traducción Viviente. Pero la Reina Valera dice, y oye su sonido, pero no sabes ni de a dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué podemos interpretar o entender por esa expresión de Jesús? El Espíritu, como el viento, sopla de donde quiere. Usted y yo lo oímos el sonido, pero no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. O sea, Jesús está hablando de que el Espíritu es impredecible. Está hablando de que el Espíritu es incontrolable. Y eso lleva a que personas comencemos hablando un tema que para mí es muy importante y muy emocionante, que llamamos el misterio del Espíritu. Cuando usamos la palabra misterio, no estamos refiriéndonos a misterio en el sentido de un rompecabezas, un acertijo o un problema. Un misterio es algo que se desconoce, que no se entiende por completo. A diferencia de un rompecabezas, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les gusta ver películas de detectives? Todo el mundo está toda la película diciendo, este es el malo. Y después al final de la película te hacen así. Y el que menos tú pensabas que era, ese es. Ahora, después que usted vio la película, no la ve. Ya no tiene gracia ver la película por segunda, tercera, cuarta vez, porque ya tú sabes quién es el malo. Así mismo en los rompecabezas, en los puzzles, una vez que uno lo resuelve, seguimos con otra cosa, perdemos el interés, como las historias de detectives. En los acertijos es también posible encontrar la respuesta. Requiere un conocimiento, un pensamiento lateral, como por ejemplo el acertijo que usó Sansón y que comenzó la pelea de Sansón con los filisteos, que declara el libro de los jueces, capítulo 14, versos del 10 al 18, donde él en esas fiestas de bodas con su primera esposa filistea le dice a su familia, bueno, ¿qué es aquello que está dentro de aquel animal de fiera, pero es dulce? Porque lo único que sabía lo que había pasado era él mató un león, y a los pocos días pasó, y había una ley que a él se la habían enseñado a sus papás, de que no podíamos tocar animales inmundos, porque si el tercero está muerto es inmundo, era para protegernos en la salud, pero no era Sansón. Y él creía que podía hacer lo que le daba la gana y Dios estaba con él. Metió la mano y se comió a alguien. Y el resto de la historia usted la conoce. Cuando decimos problemas, hablamos de problemas matemáticos, pueden tardar años, pero se pueden resolver. Pero cuando decimos espíritu, cuando decimos misterio, el misterio del Espíritu, estamos hablando de que hay cosas de Dios que si Dios no las habla, si Dios no las revela, no hay forma que yo las sepa. Humanamente, con mi inteligencia humana, yo no las puedo descifrar. Tiene que Dios revelarme, tiene que Dios iluminar mi mente. Dios ha hablado, ha hecho que su nombre sea conocido. Esto es que su propia naturaleza, no solamente verbalmente, sino exhaustivamente. Pero mientras más uno considera la revelación de Dios, más me doy cuenta que más me falta conocer, y mientras más conozco, más me doy cuenta que más me falta. ¿Cuánto le ha pasado eso con Dios? Y con la palabra, como dice, wow, la verdad que yo conozco mucho, más quiero conocer. Mientras más aprendo, más quiero conocer, y más me doy cuenta que me falta un montón más. Por eso es que el estudiar la palabra no es algo de
de unos días, no es graduarme nada más de un instituto o terminar una escuela bíblica. O sea, los que somos discípulos de Cristo somos estudiantes para siempre. Hasta que llegue ese momento donde, como decía el apóstol Pablo, conoceré como soy conocido. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como soy conocido. Ahora veo como un espejo medio borroso, entonces veré cara a cara. En 1 Corintios 13. Y mientras más aprendo de Dios, más me doy cuenta que lo que sé de Dios ilumina o influye en la forma en la que yo veo otras cosas de la vida, como la historia, la naturaleza y la misma humanidad. Es interesante cuando nosotros vemos la presentación en la Biblia a veces del Espíritu de Dios. Hay cosas que nos chocan porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en el Dios de la luz, ¿sí o no? Pensamos en Dios y pensamos en luz. Pero luego leemos pasajes como este. Salmo 97, verso 2. Nubes oscuras lo rodean. Pero, yo pensaba que Dios estaba en luz, y Dios el Dios de la luz, etc. Luego veo en Éxodo 20 que dice que Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. En la cima del Sinaí, ¿se acuerdan de esa expresión? Okay. Dios le había dicho a Moisés, pasados, cuando yo los saque de Egipto, yo los voy a congregar en este monte que van a conocer. Y Éxodo 19 dice, pasados 3 meses llegaron al Sinaí. Dios le dice a Moisés, santifícalo, que al tercer día voy a aparecer y me van a conocer. Y el voy a aparecer es que la cima del Sinaí se llenó de humo, relámpagos, truenos. El monte se estaba quemando en la parte de arriba y así Dios le dice, estoy listo, suba. Y el pueblo dice, Moisés, yo sé que tú nos invitaste a todos para que subiéramos, pero vamos a hacer algo. Sube tú y nos cuentas. Si fuera a escribir la Biblia en términos modernos, pues los jóvenes de la iglesia dirían, sube tú, ponte la GoPro aquí, lo grabas y lo pones en YouTube y nosotros lo vemos. Ahí comenzó, desde ese momento en adelante, comenzó la diferencia entre la gente que conoce a Dios por experiencia y aquellos que lo conocen por referencia. Es importante que usted aprenda esta noche, tanto los jóvenes como las damas, los caballeros esta noche y los niños, que a Dios no se le puede conocer a través de terceras personas. A Dios hay que conocerlo personalmente. Pero eso es una decisión personal. Que a uno lo hayan criado en la iglesia, eso no te hace cristiano. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y para ser hijo de Dios, eso es una decisión que cada cual tiene que tomar. Entonces, ¿por qué dice que Dios habita en la oscuridad? No tiene que ver con oscuridad, con las tinieblas malas, con la maldad. No, es oscuridad de los secretos. Es la oscuridad de que ese Dios que se está presentando en la Biblia es un Dios que es más grande que tu mente. Es un Dios que es incomprensible. Y el ser incomprensible no significa que nunca lo vamos a entender, es que nunca lo podemos comprender por completo. Como dice el compañero hermano, es infinito. Nosotros somos finitos, pero Él es infinito. ¿Sabes qué significa eso? A su hijo, a mi hijo cumple 3 años el sábado, si el Señor lo permite. Y yo lo conozco desde que está en el vientre de su mamá. Yo le hablo desde que está en el vientre de su mamá. Y yo lo estoy viendo crecer y gracias a Dios me ha permitido estar ahí en todas sus etapas. Y ahora está en su primer año de escuela. Y en 15 años más adelante quizás lo estaré viendo graduándose de su escuela superior. Y unos años más arriba quizás lo estaré viendo graduándose de su universidad, yo lo permito, casándose. Pero y no
importa lo grande que él crezca y lo mucho que él sepa. Quizás todos los padres aquí y todos los abuelos en común tenemos esa experiencia en común de que miramos a esos nenes y en los ojos de nosotros siempre son bebés. Si yo usted me diga lo que me diga, yo te conto. ¿Cuánto a usted le ha pasado que sus hijos usted ve a su hijo medio raro? ¿Qué te pasa? Nada. Pero usted como mamá, usted sabe que nada nunca es nada. ¿Verdad? Porque usted lo conoce por completo. Con Dios no puede pasar. ¿Qué significa para nosotros que Dios es un misterio? La mejor forma de yo entenderlo es explicárselo así. Dios es indomable. El Espíritu Santo no se puede mangonear, no se puede controlar. Aunque haya gente que todo el tiempo sigue tratando de hacerlo. El Espíritu Santo se mueva cuando yo digo que se mueve. Vamos a cantar un corazo de fuego. Interesante que esa fiebre, eso no lleva mucho tiempo en la iglesia, no lleva como 10 años nada. Pero antes la gente no cantaba corazón de fuego, era, vamos un corito. Pero de momento alguien cantó un coro de fuego. Entonces, y los demás. Yo nunca escuchaba a nadie diciendo, mano, voy a cantar un corito apagado. Nadie nunca dice eso. Todo el mundo va a cantar un coro. Sin embargo, en el himnario no hay una categoría que diga, estos son los coros de fuego, estos son los coros apagados. Interesante, ¿verdad? Alguien lo dijo por primera vez, sonó chévere y todo el mundo empezó a repetirlo. Ya son los coros de fuego. Ahora, ¿por qué son coros de fuego? Usted lo empieza a pensar. A veces, cantando una canción, a veces el Señor se manifiesta con poder. Tú estás como que medio aladito hoy, déjame cantar un coro de fuego. Y pensamos que el Espíritu Santo tiene unos botones que yo puedo apretar. El Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu, síganme músico, el Espíritu Santo cayó, Entonces pensamos que podemos controlar lo que solo Dios puede controlar. El Espíritu Santo no tiene botones. Esa misma gente que lo provoca a las 9 de la noche. No está bueno, no me que trabajar. Por un lado lo provoca y por otro lado lo apaga. Interesante, ¿no? Entonces la pregunta es ¿quién le sirve a quién? La Biblia presenta en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis, cuando Juan ve a Dios rodeado por 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes son el símbolo de que la presencia de Dios siempre está custodiada. Es accesible, pero nunca será tan accesible como para que yo la controle. Dios es mío y yo soy de Él. Nos pertenecemos porque nos amamos, pero Él no es mío para que haga lo que yo quiero. ¿Cuánto daño se le está haciendo a la fe cristiana hoy cuando se presenta un evangelio donde se le enseña a la gente una fe falsa, donde te dice, no, tú declaras esto y Dios lo tiene que hacer? No. Ay, yo declaro y yo decreto y yo cancelo, yo lo reclamo. Dios no te sirve a ti. Y hay cristianos hoy dentro de la iglesia pentecostal y dentro de la iglesia que no es pentecostal. Yo pienso que todas las iglesias cristianas son hay gente hoy en crisis. Hay gente hoy enojada por Dios. Y la razón por la que están enojadas es porque piensan que Dios es un mayordomo divino. ¿Se acuerdan aquel anuncio de Tanca de antes? ¡Ay, ve! Hay gente que ve a Dios de esa manera. O sea, Dios está obligado. Ya yo lo pedí. Dios está obligado a hacerlo. ¿Usted sabe por qué yo lo sé? Porque en un momento yo fui a hacer.
papá, quizás algunos de ustedes lo conocieron, mi papá era el doctor Rafael Torres Avilés, ginecólogo obstetra con el Club Manuel. Hace unos años atrás, ¿verdad? Hace más de 2 décadas, el Señor lo mandó a buscar a su presencia. Murió de cáncer. ¿Y cuántas veces en ese proceso de cáncer, en esos 4 años, yo le dije al Señor, el pastor, no tienes que sanar? Ya yo ayuné, tú lo tienes que sanar. Ya yo hice una vigilia, tú lo tienes. Pero Dios es soberano, Dios hace lo que Él. Hay veces que a mí me gusta, hay veces que me encanta, hay veces que me asombra y hay veces que no lo entiendo. Porque Él es indomable. Entonces, ¿por qué es un misterio? Porque yo no lo puedo controlar por completo. Esto es para nuestro bien, porque nos protege de la idolatría. Juan Calvino decía que nosotros los seres humanos somos una fábrica perpetua de ídolos. Y los ídolos siempre son creados por nuestras propias manos. Lo que dice la Biblia. Hicieron ídolos con sus propias manos. Dice un teólogo llamado Abraham Kuyper, de él nada aparece de forma visible. Él nunca se muestra y sale del vacío intangible, sino que se demuestra revoloteando, indefinido, incomprensible, mantiene siendo un misterio. Él es como el viento, oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. El ojo no puede verlo, el oído no puede escucharlo, mucho menos la mano puede mangonearlo. Jesús le está explicando a Nicodemo: el espíritu nunca lo podrás controlar, pero el espíritu te puede controlar a ti si lo ves. El misterio de Dios se levanta de su trascendencia como creador, su invisibilidad, su estar escondido, el ser incomprensible. La gloria del Evangelio es que eso, precisamente, ese Dios, el único Dios que existe, ha escogido darse a conocer. En latín, el Dios escondido ha escogido convertirse en el Dios revelado. En Juan 14, verso 16 al 18, Jesús habla de ese espíritu y nos da otra nueva enseñanza. Y dice, cuando a veces sensible que no sean de las azules, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a nosotros. ¿Por qué esa palabra otro consolador es importante? Porque lo primero que está diciendo es que Cristo es el primer consolador. La palabra consolador en el griego es paracleto. Esa palabra, la mayoría de la gente aquí que recuerda los coritos de antes lo recuerdan porque hay un corito que habla del paracleto. Paracleto se traduce como consolador, pero otra traducción de paracleto en el griego es: un paracleto es aquel que era un testigo en la corte que va contigo a dar testimonio de ti. Te explico esto, porque lo importante tiene que ver con nuestra salvación. En el mundo antiguo no se adoptaban los niños. Eso es un asunto de nuestro mundo moderno. En el mundo antiguo había adopción, pero se adoptaban los adultos. ¿Por qué? Porque los niños en aquel tiempo morían bien. No había garantía de que un niño llegara a ser adulto. No había las medicinas que hay hoy. No había los doctores avanzados, los hospitales que hay hoy. Por lo tanto, muchos niños morían jóvenes. Mucha gente no vivía. Lo que se conoce como la expectativa de vida era menos de 40 años. Y habían personas que a veces estaban a punto de morir, eran ancianos y sus hijos habían fallecido o no habían tenido hijos. Dicen: si yo no le dejo esto a alguien,
el gobierno se va a quedar con mi casa, se va a quedar con mi negocio, con mi propiedad. Y a veces adoptaban esclavos, adoptaban sirvientes de su casa y los declaraban sus hijos. Pero para que esa adopción fuera completada, tenía que haber un testigo de la adopción. Ese testigo era el paracletos. Cuando el hombre moría, ese testigo iba con el esclavo a la corte. Y el testigo decía, aquí están los documentos, yo estuve presente, él le dejó todo al esclavo. El esclavo ya no es esclavo, es libre y ahora es el señor de la casa. Eso es lo que Pablo va a recoger cuando dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Usted y yo éramos esclavos, éramos enemigos de Dios, merecemos la ira de Dios, y Dios, mediante su Hijo, nos adoptó para ser sus hijos. O sea, ya no somos esclavos de Dios, somos hijos. Ahora, eso se hace posible porque llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Pablo, da testimonio de que somos hijos de Dios. Somos pecadores, merecemos el infierno, pero por la gracia de Dios, Dios nos declaró sus hijos. Somos parte de su familia. Entonces, esta palabra que yo le subrayo aquí en azul es clave. Por eso mandé a buscar otra silla y gracias al hermano Carlos. En griego hay dos palabras que se traducen otro. Si yo le ofrezco esta silla a alguien, le digo, te la cambio con la que tú estás sentado, nadie me la va a cambiar. Usted está sentado con unos Cadillac ahí, lo va a morir. Esta silla es tan preciosa, se ve súper cómoda. Pero en nuestro lenguaje, si yo digo otra silla, pues puede ser una de las azules o puede ser una. Y eso es lo que decía una de las palabras en griego que en español se traduce otro. Ahora, había otra palabra en griego que es la que usa Jesús, que es alos, que cuando Cristo dice, te voy a enviar a otro consolador, lo que en realidad está diciendo es, te voy a enviar a otro como yo, otro igual que yo. O sea, si yo uso esa palabra y yo estoy sentado en una de esas sillas, yo le digo al hermano que está ahí con la camisa rosita, te voy a dar otra silla, y uso esa palabra, no le puedo dar esta. Tengo que darle otra de esas azules como esta. O sea, cuando Cristo habla del Espíritu Santo, Cristo está diciendo, tiene todas las mismas características que Cristo. Tiene todo el poder de Dios. O sea, no se van a quedar huérfanos. Yo voy a llegar a ustedes a través de Dios. Esto es uno de los misterios de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene un corito que dice, Jesús está aquí. Pide lo que quiera. Sobre bíblico, pero eso no canta, por favor. Pide lo que quiera, porque yo quiero $1,000,000 de pesos. No, ya estoy esperando, usted también, ¿verdad? Sigue. Esa es la razón para que ese corito no sea bíblico. Ese corito no es bíblico porque Jesús literalmente no está aquí. La Biblia dice que ¿dónde está Jesús? A la diestra del Padre, intercediendo por usted, por mí. Muy bien. Desde que ascendió al cielo, que el Dios de los Hechos, capítulo 1. Ahora, ¿por qué podemos decir que la gloria de Dios o que Jesús está aquí? Porque el Espíritu Santo manifiesta la presencia de Jesús. O sea, que al decir que el Espíritu del Señor está presente, es como decir, Jesús está presente. Eso es lo que Jesús estaba prometiéndole a sus discípulos. ¿Cuál es la obra del Espíritu? ¿Qué es lo que yo quiero que usted se lleve de este taller esta noche? La obra del Espíritu es poner en manifiesto la presencia activa de Dios en el mundo y en especial en la iglesia. Esta definición indica que el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad al cual la Escritura más frecuente representa como estando presente para hacer la obra de Dios en el mundo. Lo explico de otra forma. Los hebreos decían, tú no ves al viento, pero cuando el viento sopla y ves un árbol moviéndose, tú ves lo que el viento hace. Cuando nos levantamos hace un año atrás, el jueves pasado, salimos por la tarde, después de haber estado todo ese jueves 20, bajo el azote del viento en el huracán María, fue uno de los primeros huracanes que los pudimos ver de día.
Casi todos los demás huracanes, Georges y Hugo, llegaron en madrugada y todo estaba oscuro. Y uno escuchaba los cantazos y las cosas rompiéndose, pero a María lo vimos de día. Vimos lo que el viento hace. Al viento nunca lo vimos, pero vimos al viento de la ciudad. Estábamos viendo el viento manifestado. Yo no veo a Dios, pero por el Espíritu veo lo que Dios hace. Hay un concepto en teología, una vez que se entiende lo que es la doctrina de la Trinidad, que es que Dios existe eternamente en tres personas. Y esas tres personas se organizaron. La palabra economía viene de la palabra mayordomo. Un mayordomo en la Biblia es un economos, es el que administra la casa. En teología se usa un término que se llama la economía de salvación, y es que la Trinidad se organizó para cómo administrarse ella misma a la hora de salvar. Y se dividieron tres funciones principales en lo que los tres están presentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero uno de los tres va a llevar la voz cantante. En la creación, usted va a ver que el Padre es el que está creando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando nos explican cómo Dios crea, y dijo Dios, y más adelante en Juan nos enseñan que en el principio estaba el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y todas las cosas que se hicieron por el verbo estuvo presente, Dios estaba presente. Y en Génesis 1:2 vemos que el Espíritu de Dios se movía, revoloteaba, es la palabra correcta, ahorita se las enseño, sobre la faz de las aguas. Los tres están presentes, pero el Padre es el que está dirigiendo ahora. Cuando llega el momento de salvar al ser humano, el Hijo es el que está presente entregando su vida en la cruz, pero lo está haciendo por el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu, y lo está haciendo para satisfacer al Padre. El Padre es el que está recibiendo el sacrificio. Los tres están, pero uno lleva a vos cantando. Y así mismo en el creyente es transformado por la obra que hizo Cristo, por la gracia que ha tenido el Padre, pero el poder transformador que hace que, como dice el corito, hubo un cambio cuando a Cristo, las cosas que yo hacía ya no las hago más. El que hace ese cambio de regeneración, santificación, justificación y empoderamiento de los creyentes y de la iglesia es el Espíritu. Sin la obra del Espíritu no hay iglesia. Sin la obra del Espíritu no podemos ser cristianos. Y como dijo Jesús en los Hechos, tampoco podríamos ser testigos. La palabra que Jesús usa en los Hechos, capítulo 1, cuando hace la promesa del Espíritu, es: me seréis testigos cuando haya venido sobre ustedes. Ese testigo, la palabra en griego es martus, de donde viene la palabra mártir. O sea, lo que Jesús está pensando cuando dice testigo no es alguien que se siente en la corte y dice: te va a decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad es. Eso no es ese testigo. Jesús está pensando de gente que va a estar dispuesta a dar su vida por él. Eso solamente se puede hacer por el poder de Dios. Fue realidad para todos los apóstoles, fue realidad para las iglesias del primer siglo. La mayoría de ellos murieron por Cristo, y es la realidad para muchos de nuestros hermanos en la fe hoy, en la India, en África, en China y en un montón de lugares donde todavía hay persecución por causa de eso. Entonces, ¿cómo vemos al Espíritu Santo en la Biblia? Primero, en la creación, en el principio, vemos que la obra del Espíritu es para completar y sustentar lo que el Padre ha planeado y lo que el Hijo ha empezado. Génesis 1, verso 2.
La tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría las aguas profundas. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esa es una traducción mejor que lo que dice Reina Valera. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice la Reina Valera. Lo que en realidad debería decir es, y el Espíritu de Dios revoloteaba en el aire. Es lo que dice la palabra en hebreo. Solo hay otro momento en la Escritura donde la palabra se usa de la misma manera, y es Deuteronomio capítulo 32 verso 11, y dice, como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus pies. Es interesante, todavía no sabemos que el Espíritu 2000 años más tarde va a venir sobre Jesús como una paloma. Pero el primer retrato que nos da la Biblia del Espíritu Santo lo presenta cuando un pájaro revolotea. Si la Biblia hubiese estado escrita en puertorriqueño, hablaría del pitirre. Si usted por accidente pasa cerca del nido de un pitirre, el pitirre se queda así mirándote así de lejos, bien tranquilo, así bien pasivo, yo no me voy a mover, el pitirre rápido sale y empieza a revolotear por encima de ti, y si tú te quedas ahí, vas a coger un buen cogotazo del pitirre. Si no, pregunte a los guaraguao que viven. Pregunte a los guaraguao que, como dice el refrán, a cada guaraguao le llega su dinero. O sea, ¿por qué yo creo que usted note esto? Revolotear no es solamente, mira, estoy volando para que me vean. O sea, revolotear es un acto de proteger. Estoy protegiendo el nido. Pues el Espíritu es presentado como alguien que está custodiando lo que Dios está haciendo. Está respaldando, está vaqueando lo que Dios está haciendo. Mira los demás versos que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hablan de la obra del Espíritu. Génesis 2:7, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y ya lo dijimos antes. Job capítulo 26 verso 13, su espíritu hizo hermosos los cielos, su poder atravesó la serpiente deslizante. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. No solamente los antiguos entendían que Dios creó, el Espíritu estaba ahí, envuelto en la creación. Job 34, 14 y 15. Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Esta es una de las primeras, anótelo si le interesa, antes de que existiera Eclesiastés, esta es la primera definición de muerte que se da en la Biblia. Bien clara. Ya Dios lo había dicho en Génesis 3. Si comes de ese árbol, te vas a morir. Se lo habrá dicho a Adán. Pero Adán no lo entendía. No lo entendió también porque la mujer y el hombre desobedecen a Dios. O sea, el saber que iban a morir no les importó porque la tentación de serán como Dios. Serán sus propios dioses. Son más fuertes, más nuevos. Podemos decir que después de esos sucesos, el hombre se hizo mortal, a diferencia de lo que creemos muchos que somos inmortales. La experiencia de la muerte para nosotros siempre será difícil. Si usted ha pasado por alguna funeraria y usted es el protagonista de la funeraria, o sea, que usted le va a dar el pésame, es que se lo están dando usted. Como a mí me ha pasado varias veces en mi vida. La experiencia de la muerte uno nunca la entiende. Y por más que te lo expliquen, y por más que te quieran dar razones, te quieran dar palabras de fortaleza, siempre lloramos y hay un desconsuelo porque nosotros no fuimos creados para morir. Dios no creó el hombre para morirse, por lo menos es lo que dice Génesis. Dios creó el hombre para que comiera del árbol de la vida y gozara de vida eterna con él en compañía. Ahora,
la desobediencia del hombre se hace mortal. ¿Por qué se hace mortal? Porque Dios lo expulsa del jardín del Edén y pone querubines guardando la entrada, dice la Biblia. Porque Dios se dio cuenta que este hombre cambió. Que algo dentro de él se murió y se desconectó de mí. Por lo tanto, si yo lo dejo que siga comiendo del árbol de la vida, va a vivir eternamente en maldad. Imagínense, usted y yo vivimos 70, 80 años y toda la maldad y todos los males y todas las barbaridades que somos capaces de hacer en 70, 80 años. Imagínense si nos dieran que ser eternos. Este planeta hubiese explotado ya de rato. Porque mira que lo estamos matando, pero a pasos acelerados. En ese sentido, la promesa de la Biblia vuelve otra vez a aparecer en Apocalipsis, cuando Juan ve que el cielo baja a la tierra en forma de la Nueva Jerusalén. Él ve el mismo árbol de la vida que está en el Génesis y está al final. Por lo tanto, Dios al final cumplirá su plan. Parte del plan de Dios es porque Dios seamos inmortales, tengamos vida eterna. Ahora, lo va a cumplir una vez que la maldad haya sido destruida. Si usted ve Apocalipsis, antes de que la Nueva Jerusalén baje, primero está el juicio ante el gran trono blanco y luego Satanás, el falso profeta, la bestia, todos fueron tirados al lago de fuego. El mal fue destruido y después se abren las puertas para aquellos que son dignos de estar por aquí. Comen del árbol de la vida y viven con Dios. O sea, a diferencia de lo que dicen por ahí, los cristianos no vamos para el cielo. El cielo viene para la tierra. Es lo que dice Apocalipsis. El cielo y la tierra al final serán un solo lugar. El Señor vivirá con ellos. Y no hará falta ni el sol ni la luna, porque el que está sentado en el trono y el cordero serán su iluminación por igual. Bienaventurados los que puedan entrar en esa ciudad. Ahora, luego de Génesis, mira lo que dice Job. Y usted sabe que Job era contemporáneo de Abraham. Si no lo sabe, hoy lo aprende. Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, si no el más antiguo. Por lo tanto, tan pronto como Job escribe su poema, se nos está diciendo qué significa morirse. Uno se muere no porque le dio cáncer, no se muere porque le dio fiebre, porque te infectaste, porque un carro que no se muere, sino tú te mueres porque Dios remueve tu espíritu. Y podemos tener las mejores máquinas de la medicina, las mejores quimioterapias, las mejores trasplantes, las mejores inyecciones, pero la verdad cuando Dios dice que vas a morir. Cuando Dios dice llegó tu momento, el Señor quita su espíritu y morir. Salomón en Eclesiastés expande el concepto y dice que el cuerpo va a la tierra de donde salió y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ceniza a la ceniza, polvo al polvo. Está hablando del Espíritu Santo. Ya entendí. Si usted está hablando más en términos de salvación y condenación. Salomón en Eclesiastés no está hablando ahí de salvación y condenación. Está hablando del proceso de la muerte física. Porque si usted nota, ahí no se menciona el alma. Porque el alma es del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, alma y vida son sinónimos. Es decir, el alma de una persona es la vida de una persona. Por lo tanto, el concepto de que el alma va para el cielo o para el infierno, eso no es del Antiguo Testamento, eso es del Nuevo. Y no se va a trabajar en el Nuevo Testamento. Salomón lo
lo que está hablando es de la realidad de la experiencia humana. Está diciendo, cuando alguien se muere, esto es lo que pasa. Seas malo, seas bueno. Te moriste porque Dios apagó el switch. ¿Cómo apagó el switch? Quitó su espíritu. Otra expresión bíblica es, tus cabellos de la cabeza ya están contados. Aquellos de ustedes que tienen mucho, y aquellos de nosotros que ya tenemos cada año. ¿No sabes cuántos son? Otras palabras, el número de nuestros días, Dios no se levanta por las mañanas, lo que dice la Biblia es, Dios no se levanta por las mañanas. ¿Cómo se llama usted, hermano? Dani. Dios no se levanta por la mañana a mirar a Dani y decir, ¿lo mato hoy o lo doy? Ya perdieron los lentes, ya eran matando. O sea, Dios no es así por cómo se siente, Dios no es impulsivo. O sea, ya el Señor, aunque ellos no lo entendamos, ya el Señor tiene un día, una orden en su voluntad perfecta. Hay gente que se sabe la voluntad del Señor y hay niños que han muerto, hay adolescentes que han muerto. Quizás ese era el plan de Dios, que los murieran, estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Eso lo promete. Pero Dios ya tiene establecido, lo dice Hebreos capítulo 9, está establecido para todos los hombres que mueran y después. El proceso de esa muerte, ¿cómo es? El espíritu y el alma se separan del cuerpo. Y el cuerpo es un proceso de descomposición. Y el espíritu, como es de Dios, usted está vivo porque Dios te permite estar vivo. Y Dios mire lo que es la gracia de Dios. Dios le permite estar vivo al que le busca y es justo. Y Dios le permite estar vivo al que es un bambalán y está haciendo cosas malas por él. Porque llueve sobre los justos y sobre los injustos. El sol sale, no para los buenos nada más, el sol sale. Esa es otra muestra de lo que es la gracia de Dios en la época. ¿Me contesta la pregunta? La Biblia no dice que están entrelazados, la Biblia no dice para exacto, para fin de estudio, pero o sea, lo que va a decir Pablo, por eso con un consejo del Nuevo Testamento, Pablo le dice a los tesalonicenses, en la Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y representado. O sea, para Pablo, un ser humano completo que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Pero no dice nunca que están, no, somos tripartitos, ¿verdad? Como una tricotomía. Espíritu y alma dentro de un cuerpo físico. Pues la muerte entonces es la separación de esos tres. Correcto, el alma es sobre la cual se va a pasar el día. La definición de alma, la palabra alma es la misma palabra que se traduce como es psique, de por ahí viene psicología. En el alma del ser humano está la personalidad, y la personalidad envuelve mente, sentimiento y capacidad de tomar decisiones. Son tres grandes. Con esa pregunta, no, el espíritu aquí se está presentando no como intelecto, se está presentando como lo que te mantiene vivo. La fuerza de vida, el hálito de vida. Correcto. No hay nada humano en el espíritu. Si lo vamos a, no hay pensamiento, no hay intelecto. Ahora, los que
somos cristianos, y ya no se habla entonces del espíritu de hálito de vida, tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos esa bendición de que entonces podemos tener la mente de Cristo. O sea, que es que el Espíritu Santo toma de los secretos de Dios y nos los enseña a nosotros los otros. ¿Verdad? Que es diferente del que no tiene el Señor, que solamente tiene ese espíritu de vida, donde Dios le permite estar vivo. Sobre esa pregunta que usted hace sobre el infierno, ¿verdad? Que es sumamente interesante, usted la me interesa mucho, que hay gente, ¿verdad? Al igual que el cielo, es una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero sumamente interesante. Dije, ¿cómo lo hago para que no se convierta la clase en el infierno? Pues, de eso podemos estar hablando 4 minutos. Pero lo que le voy a decir es, como usted dice, usted pregunta si alguien en condenación puede tener percepción sobre eso. Bueno, el mejor ejemplo sería cuando Jesús habla de la historia del rico y Lázaro. Ahora, esa historia es una historia basada en lo que los judíos creen del Antiguo Testamento. Y espero, por favor, no formas un revuelo ahora con lo que voy a decir aquí. Para los hebreos del Antiguo Testamento, el lugar de los muertos se llama el Seol. ¿Cuántos han leído el Seol? Ahora, el Seol contenía 2 lugares. Estaba el paraíso o el seno de Abraham y estaba el infierno. El infierno como los hebreos del Antiguo Testamento lo conocían. Entonces cuando Cristo da esa historia, usted ve que el rico está en ese infierno, en ese lugar donde él tiene una sed brutal, y de momento ve allá a Lázaro con Abraham y dice, por favor, que me coge su dedo y me coge la lengua. O sea, él lo puede ver, pero el mismo Abraham le habla y le dice, hay una gran cima, hay un abismo, hay una separación. Lo podemos ver, pero nosotros para allá y ustedes para acá. Ahora, eso es el concepto del Antiguo Testamento que Jesús todavía lo está enseñando. Acuérdense que el Nuevo Testamento empieza con la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y con Pentecostés. Ahí que empieza el Nuevo Testamento. O sea que los evangelios todavía son. O sea, hay gente que me está mirando como amigos. O sea, los evangelios son parte del Nuevo Testamento en términos de la Biblia. Pero en términos de historia, hasta que Cristo no muere y resucita, todavía estamos bajo el antiguo pacto. ¿Estamos claros? Estamos en el Antiguo Testamento. So, el infierno del que Cristo predica en otras ocasiones es un concepto que va a ser del Nuevo Testamento y de los griegos. Hay 4 palabras que Cristo usa cuando habla del infierno. Una es Gehenna, que se refería al basurero que había afuera, en el valle de Hinnom, fuera de Jerusalén. Y Jesús dice, allí todo el tiempo hay fuego, la llama no se apaga. Porque en ese basurero, a diferencia de lo que ahora, hoy día es prohibido quemar basura, porque tú sabes todo lo que contamina. Pero antes nadie sabía nada de eso, así que la basura se quemaba. La llama no se apaga y el gusano nunca muere. Pero si usted analiza otro de los ejemplos que Cristo dice, en la parábola de los talentos, échenlo a las tinieblas de afuera, dice el lloro y el llanto. Entonces, espérate, si la llama nunca se apaga, ¿cómo hay tinieblas? ¿Cómo ilumina? Así usted sigue uniendo las cosas y te vas a dar cuenta que la presentación que hace Cristo del infierno no es una presentación literal, es una presentación metafórica. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que el infierno no existe. Ahora, Cristo lo que te está diciendo es, te lo estoy pintando de forma que lo puedas entender. Una pintura es tiniebla y culpa. Otra pintura es fuego y gusano, muerte y tormento. Y así, o sea, es un lugar al que nadie quisiera vivir, es un lugar al que nadie quisiera ir. ¿Cómo es? ¿Dónde está? Clase de demonología, vamos con el Espíritu Santo, que está bueno. No, y es salido de la Biblia. 23 minutos en el infierno, una revelación del infierno. Honestamente, ¿para qué yo quiero saber cómo es el infierno si yo no voy para allá? Lo importante es que entendamos que es un lugar que no fue creado para el ser humano. Pero hay que saberlo, obviamente. Y especialmente al que no conoce.
que sepa a lo que se expone con su decisión. Lo importante es que nuestra predicación no es una predicación basada en el miedo, porque el miedo no es suficiente para mantener a nadie vivo. El amor de Dios es más fuerte. Salmo 33, verso 6. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron las estrellas. Salmo 104, verso 27 al 30. Todos dependen de ti para recibir el aliento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, genera la vida y renuevas la faz de la tierra. O sea, la idea de que el Espíritu da vida, pero también la puede. Eso usted lo conoce ya. Los símbolos que hay en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo. Es importante entender que el Espíritu Santo se presenta en el Antiguo Testamento de forma profetizada, anunciada y simbolizada, pero no está revelado. El Espíritu Santo es revelado en Cristo, en el bautismo de Cristo, y posteriormente lo conocemos. Todo antes, el Espíritu siempre está presente, pero el Antiguo Testamento es un texto monoteísta, no hay tres dioses. Los musulmanes acusan a los cristianos, nos acusan a nosotros de que creemos en tres dioses, que no entienden el concepto de Dios. Así que, ¿cómo se simboliza el Espíritu? Ya vimos el viento. Habla de vida, habla de regeneración. Fuego. ¿Cómo se simboliza el Espíritu en el Antiguo Testamento por fuego? ¿Alguien que me diga? ¿Qué significa el fuego? Purificador. Muy bien. ¿De dónde viene eso? Para que lo entendamos no solamente porque escuchamos un corito. La gente que trabajaba con metales, la forma de purificar un metal, algo que es una impureza, no es que es sucio. De hecho, hoy yo digo escoria, y en nuestra sociedad decirle escoria a alguien eso es un insulto. Pero en la Biblia hay un verso donde dice, voy a sacarte la escoria. ¿Cómo te va a sacar la escoria? Porque tú derrites el metal y ese metal tiene otras cosas, otras impurezas, cosas que no son de él. Y usted lo derrite en el fuego y luego lo puedes filtrar y le sacaste la escoria. Le sacaste lo que no es de él. Eso es lo que hace Dios con nosotros, los Dios. En ese punto yo quiero darles asignación, no de papeles ni que van a entregar nada, para usted para pensar. La iglesia cristiana puertorriqueña ha hablado mucho de fuego, pero nuestro país necesita ver el resultado de ese fuego. Todo lo que el fuego toca lo transforma. No hay nada que usted pase por el fuego y siga siendo igual. Entonces, una de las catástrofes más grandes de la iglesia cristiana, de la cual yo quiero reflexionar esta noche, es que hay gente que viene a nuestros cultos y en nuestros cultos se estremece y habla lengua. Y mañana se levanta en su trabajo y allá hablan malo. Y aquí vienen y lloran, y danzan, y se caen para atrás. Y en la casa van y le pegan a la esposa. Eso supone que levante un asterisco. ¿Por qué? Porque el Espíritu transforma. O sea, cuando hablamos de fuego y cantamos fuego, fuego, envía tu fuego, y la iglesia quiere fuego, lo que le estamos pidiendo a Dios no solamente es que queremos danzar, que queremos hablar en lengua, que queremos manifestación. Lo que le estamos pidiendo a Dios es transfórmanos, cámbianos, que la gente pueda ver en nuestra vida que hay diferencia. No que somos perfectos, hay diferencia, que tú nos estás transformando. El símbolo del agua. ¿Qué asociamos con el agua? El agua limpia, el agua refresca, limpieza, renovación. Exactamente. Recordamos del río de las aguas salutíferas de Ezequiel 47. Usted está viendo, ¿verdad?, la obra del Espíritu. Lo vemos también con un sello en las Escrituras. El sello tiene que ver con pertenencia.
propiedad de. O sea, Pablo dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que espiritualmente, puede que el de la esquina no se dé cuenta, que nos pasó por el lado del expreso no se dé cuenta, pero en el mundo espiritual, Satanás y los demonios saben de quién somos nosotros. Hay un sello. El Espíritu adjetivo esta le pertenece a Dios. El aceite es uno de los más que nosotros conocemos. El aceite era el combustible para las lámparas. Sin aceite no hay luz. Y el aceite era el instrumento para consagrar. En el momento que el pianista, si no fue la iglesia que lo compró, el pianista trajo el piano y lo trajo, yo quiero ofrecerlo al Señor como un instrumento para adorarlo a Él. Y el aceite se posó sobre este piano. Este piano no puede usarse para estar tocando en las patronales, no puede estar usando para allá, tocar allá con Domingo Quiñones o con el otro para allá en las patronales. ¿Por qué? Porque entonces se consagró. Eso es para Dios, se dedicó a Dios. Entonces, cuando hablamos del Espíritu como aceite, estamos hablando de un elemento que nos separa, nos hace diferentes, nos consagra. De hecho, la palabra Mesías significa el ungido, el consagrado por Dios. Y el último, la paloma. Dulzura, almadura. En el sistema sacrificial del tabernáculo y más tarde del templo, dependiendo de las clases sociales que usted perteneciera, habían 3 ofrendas que usted llevaba al templo. No te diga, perdone, verdad, que yo siempre aprovecho para pedir, yo siempre he estado primero y maestro después. Al templo nunca se va a buscar, al templo siempre se va a pagar. Yo no estoy hablando de chavos ni estoy hablando de nuestra vida. Pablo dice en Romanos 12:1, por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos como una ofrenda viva. O sea, Pablo está diciendo, ya no llevas palomas, ya no lleves ovejas, ya no lleves vacas, llévate a mí. Y entrégate en el altar. ¿Ves cómo planificó? Ahora, la vaca era la ofrenda de quiénes? De los ricos. Si usted era clase alta, tendría que llevar una vaca, un toro. Si usted era clase media, era una oveja. Pero si usted era clase pobre, le llevaba palomas. Con todas las palomas. Qué interesante que cuando Dios revela al Espíritu y Cristo está siendo bautizado en el Jordán, el Espíritu desciende en forma de la ofrenda de los pobres. Obviamente hubiese sido bien problemático ver al Espíritu bajando como una vaca del cielo. Por razones lógicas. Pero ¿qué es lo que está diciendo la Biblia sin palabras? Delante de Dios, tú puedes ser el dueño de Facebook y tener billones de dólares. Pero delante de Dios eres un pobre. Puedes ser el dueño del mundo. Y si no tienes a Dios, eres un pobre. Este es el espíritu de los pobres. No de los que no tienen dinero en el banco, de los que tienen necesidad de Dios. Todos son. El Evangelio nos pone a todos en el mismo nivel. Isaías 32:14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan manada, hasta que sea sobre nosotros derramado el espíritu de lo alto, o sea, profecía, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra alta, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. El nombre de la iglesia que yo pastoreo viene en este término, pero en Jeremías 23:15, renuevo justo. Es la promesa de Cristo como un líder perfecto. Y
Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿De qué está hablando aquí? Del cautiverio. O sea, Israel sufrió el cautiverio babilónico, al igual que en el desierto también sufrieron derrotas, porque la victoria no era por la fuerza de ellos, sino como más tarde Zacarías le diría a Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Si tienes a mi espíritu, vas en mayoría. Si vas en contra de mi espíritu, puedes tener el mejor ejército, vas a perder. Gedeón rascándose la cabeza porque los madianitas decían que los camellos eran acostados en la arena, parecían la arena del mar, de los muchos camellos que imagínate los soldados que había. Y Gedeón se está rascando la cabeza y dice, ay, yo no tengo 32,000. Dios le dice, no, muchachos, son demasiados. Y de 32,000 se lo bajó a 300, y el Espíritu de Dios fue más que suficiente. ¿Cómo entonces podemos organizar estos versículos que hemos enseñado? ¿Qué hace el Espíritu en la Biblia según el Antiguo Testamento y el Nuevo? Número 1, empodera, da poder. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Vemos que da vida, da y sostiene la vida humana y la animal. Da la vida espiritual en la regeneración. ¿Qué es regeneración? El ser humano, Pablo dice que nuestro espíritu está muerto en delitos y pecados. Estamos muertos espiritualmente, incapaces de relacionarnos con Dios, experimentar a Dios, sentir a Dios, etc. Y el Espíritu Santo nos vuelve a devolver esa capacidad. Nos regenera, nos vuelve otra vez a la vida espiritual. El Espíritu dio vida al cuerpo de Jesús en el vientre de María. Fue el que concibió a Cristo en ese milagro de la encarnación. Y asimismo dice Romanos 8:11, el mismo Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, la esperanza que tenemos los cristianos en el momento de la muerte física es una esperanza de que resucitaremos. ¿Por qué? Por el Espíritu. Número 2, ¿cómo más el Espíritu empodera? Da poder para el servicio. Y eso es una manifestación del cuidado divino que Dios tiene con su pueblo. ¿Cómo vemos eso? Ahí la dice en Deuteronomio 34:9 y en Números 27:18, que Dios le dio a través de su Espíritu, le dio habilidades de liderazgo y sabiduría a Josué cuando Moisés se murió. Que de la misma manera empoderó a los jueces para librar a Israel de sus opresores. Y note el lenguaje que empieza en el libro de los jueces y de ahí en adelante va a seguir por toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu del Señor vino sobre el profeta, sobre el juez, sobre el rey, sobre el sacerdote. E hicieron cosas que no era común que se hicieran, pero la hicieron porque el Espíritu vino sobre ellos. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino con poder sobre Saúl y lo levantó para hacerle batalla a los enemigos de Israel, dice el primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 6. Y que cuando David fue ungido como rey, el Espíritu de Dios vino con poder sobre David desde ese día en adelante. De hecho, con David las cosas fueron un poco distintas. Me gusta la palabra de la Reina Valera antigua, de la Reina Valera de 1909. Cuando dice que Samuel ungió a David, dice que el Espíritu de Dios tomó a David desde ese día. Dios no toma algo que no sea de él. Dios no roba. O sea, si Dios tomó a David, es que hace rato que David en los secretos se había entregado. Dios tomó lo que le habían ofrecido. Lo tomó.
y equipó a David desde ese día para poder cumplir con la tarea de ser rey, a la cual Dios lo había llamado. Otro ejemplo, que es un ejemplo que vemos todos los días en la iglesia, lo seguimos viendo. La Biblia dice en la construcción del tabernáculo, Dios le dijo a Moisés: he puesto mi espíritu sobre Bezaleel y sus hijos. Y le dio a Bezaleel destrezas de artesanía, habilidades artísticas para que pudieran construir el tabernáculo y su equipo, y la habilidad de enseñárselo a otra gente. Mira qué tremendo. Y aquí yo quiero que usted note, ya para cerrar, este verso, Éxodo 35-34, nos da la diferencia entre lo que es un don y un talento. El talento tú se lo puedes enseñar a otros, el don no. El don viene de arriba. O lo tiene o no. Usted lo puede pedir, como dice Pablo, procure los mejores dones, usted lo puede, pero el que decide si te lo da o no es quién. El Espíritu. Él reparte según su sola potestad, dice la palabra. Reparte según su voluntad, dice 1 Corintios 12. ¿Cómo más empodera y da al pueblo? Protege al pueblo de Dios de sus enemigos. Ya lo leímos. Y también en el Mesías goza del poder del Espíritu y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Isaías 11. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender dirigente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. En otras palabras, no se dejará llevar por apariencia. Su juicio será perfecto. ¿Qué más hace el Espíritu? Revela, da a conocer. En los profetas, eso se le llamaba el tabar, la palabra. Dios me la entrega y yo soy exitoso cuando la entrego, cuando la reparto. Si me aplauden, si me matan, si me lloran, si me cantan, eso no nos importa. Lo importante es entregar la palabra. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miqueas 3:7-8, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, es porque Dios me dio revelación. Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. El mismo Moisés, Deuteronomio 18:15, escribió: el Señor su Dios le levantará un profeta como yo entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escuchar. Dios, el Espíritu Santo, revela también no solamente a través del conocimiento profético y escritural, sino que también da evidencia de la presencia de Dios. Los 70 ancianos con Moisés: pondré del Espíritu que está en ti, los pondré en ellos. Usted se acuerda que había 2 puertorriqueños en el grupo y llegaron tarde, no dieron un tiempo cuando esperaba la reunión, y allá en el campamento fueron y los empezaron a regañar. Josué vino bien celoso se los prohibí, que no lo hicieran, que era lo único que feliz de esto. Y pues se le dijo: ay, viejo, ojalá todo, si fuera por mí, que todo el pueblo lo fuera. Ojalá todos pudieran experimentar lo que después. Sobre los jueces, Dios dio evidencia. En el caso de Sansón, era una fuerza sobrenatural, y cogía las puertas de la ciudad, se las echaba, puertas de hierro y puertas grandísimas, que se las echaba a los hombros, como si esto fuera tubos de PVC. Sobre Saúl, y mire cuán poderoso es el Espíritu Santo. En el caso de este verso es cuando Saúl está persiguiendo a David y está tan cerca que casi lo coge. Dice la Biblia que Saúl cruza por una banda de profetas que iban profetizando. Sus soldados habían ido primero y a la que pasaron quedaron profetizando y no pudieron salir, y el poder que había allí era tan grande
que Saúl no pudo salir de allí. Empezó a profetizar y estuvo hasta ahí, hasta el mediodía. En lo que David se escapaba. Quiere el Señor mostrar su gracia y su misericordia. Y cuando ustedes se reúnan para adorar a Dios, nosotros allá, aquí cerquita, que el poder y la presencia de Dios sea tan poderoso que los Saúles que pasen, que primero que pasen cerca, queden envueltos en ese poder. Lo triste es que después que terminó la manifestación, Saúl no cambió, volvió a hacer la misma loquera. Le dijimos ahorita, la manifestación es importante, pero la transformación es más importante. ¿Cómo el Espíritu también revela? Guía y dirige al pueblo de Dios. Isaías 31. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi Espíritu. Y de esa forma aumentan sus pecados. Éxodo 33:15, la Reina Valera dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de aquí. ¿Por qué Moisés dijo eso? Porque Dios le había dicho, ¿sabes qué? Voy a enviar mi ángel y mi ángel los va a guiar y los va a meter a la tierra prometida, pero ya yo no voy a ir con ustedes porque si el pueblo se vuelve a tirar otra cesta del becerrito de oro, los voy a matar a todos. Entonces, no va conmigo, yo no quiero que ella me fracase, pero yo voy a quedar con lo que me. Salmo 51, verso 11. ¿Por qué David le dice al Señor, no me eches de delante de ti y no quiten de mí tu Santo Espíritu? Porque David sabía que sin el Espíritu de Dios no podía hacer nada. Yo no puedo hacer aquello para lo que Dios me llamó sin el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no podemos pastorear, sin el Espíritu de Dios no podemos ministrar la música, sin el Espíritu de Dios no podemos dar escuela bíblica, sin el Espíritu de Dios no podemos ser buenos padres, sin el Espíritu de Dios no podemos ser buenos esposas, buenos esposos, buenos hijos. Necesitamos al Espíritu de Dios para poder vivir a la altura de lo que Dios espera en este tiempo. Dependiendo de nuestra respuesta a Dios, el Espíritu da una más fuerte o una más débil manifestación de cómo está la presencia de Dios. El ejemplo número 1, Sansón. Dios venía sobre él de manera impresionante, pero cuando él insistió en pecar, ¿qué pasó? El Espíritu lo dejó y los filisteos lo apresaron. Al final tuvo misericordia con él y Sansón dice, vuelve a darme lo que antes me daba para poder completar mi tarea. Cumplió con su asignación, mató más el último día que los que mató en toda su vida. Cuando Saúl persistió en desobedecer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo dejó. Y ahí es que Saúl se empezó a volver loco. Y lo que leímos ya en Isaías 63, cuando desobedecieron, se viró el peligro contra ellos. O sea que nuestra respuesta al Espíritu va a depender si la manifestación de Dios en nosotros es mayor o más débil. Así que para cerrar, la meta de Dios en la Escritura siempre ha sido morar con su pueblo. Cuando venimos a ver todos los grandes capítulos de la historia, si usted no pone el Espíritu, no son posibles. La creación, ahí estaba el Espíritu. Ahora, al crear una nueva nación con Abraham, vete a la tierra donde yo, tu Dios, te voy a mostrar. En Éxodo, el Espíritu revela el tabernáculo y da para que la gente da los talentos para que lo puedan construir. El templo se construye de acuerdo con los planes que el Espíritu le dio a David y lo construye Salomón, su hijo. En el exilio y la reconstrucción es el Espíritu el que hace volver a Israel. Y recordemos aquella visión del valle de los huesos secos de Ezequiel. Pondré mi espíritu en ustedes y aunque han perdido la esperanza y se sienten como huesos secos, volverán a la vida y serán un ejército. O sea, el espíritu es central.
en la historia del Antiguo Testamento. El tiempo no nos da. Era una noche, yo estuve con Edward 4 lunes y no pudimos cubrir, ¿verdad?, todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Yo lo que espero es que a raíz de lo que usted ha escuchado, usted se dé cuenta que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad de la que menos se habla en la iglesia. Hablamos mucho de Jesús y del Padre, pero del Espíritu Santo no hablamos mucho. Necesitamos volver a rescatar eso. Y el resumen que le dejo de esto es: la Biblia presenta a Jesús hombre, a Jesús en su ministerio público, como el prototipo de lo que es un creyente lleno del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesucristo en su vida y ministerio, una vez que fue bautizado en el Jordán, en el capítulo 3 de Mateo, todo fue por el Espíritu. Ese es el blueprint, ese es el diseño, ese es el mapa para nosotros vivir la vida. Necesitamos vivir vidas llenas del Espíritu, dirigidas por el Espíritu, y que la manifestación del Espíritu sea presente en nosotros. No solamente que nos la gocemos en el culto, sino que haya evidencia, el fruto del Espíritu sea evidente en nosotros. Que la gente que nos conozca se dé cuenta que no es que vamos a la iglesia, es que somos hijos de Dios, porque se nos nota. Hermano, que levanta la mano ya. ¿Qué pasa con los dones? Entonces, tenemos los dones, pero no podemos usar los dones, porque si nos mandamos los dones, estamos sin una chirica. Muy buena pregunta. El tema de los dones del Espíritu es una conferencia aparte, pero lo que sí le voy a enseñar a la iglesia es dos cosas. Uno, el don nunca es tuyo. El don es del Espíritu. Él es el dueño. Por eso se llaman los dones del Espíritu. Él lo puso a residir en ti. Pero eso no significa que es mío. ¿Entiendes? O sea, yo tengo el don de la profecía. Pero aquí yo le he profetizado a alguien hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le dio la gana esta noche de activar eso. Él lo usa cuando Él lo necesita. Y el problema que tenemos con mucha gente es que, como han tenido inmadurez, están levantándose en el ministerio, se pusieron el nombre de evangelista, o yo los llamo evangelista, y piensan, espérate, si yo quiero que a mí me inviten, entonces tiene que revolcar aquí esta noche, me tiene que meter Dios. ¿Me acuerdas? Como hablaba ese pastor que cantaba muchos coritos, se metió Dios. Dios no se tiene que meter, Dios está. Esta palabra sería se manifestó Dios. Entonces, a veces caemos en la tentación de pensar que es mío. Y aunque el Espíritu no lo está activando, le dice el Señor. ¿Y cuánta gente hoy día es confundida por ahí con una palabra que supuestamente Dios le dio y no fue Dios, fue Él? Si Dios la propuso mucho de nada. Una buena intención, pero mal utilizada. Caemos en dos cuando pensamos que es nuestro. Y dos, cuando no se usan con amor. El don siempre es para edificar la iglesia. ¿Qué significa eso? Yo he estado en lugares, antes de yo ser pastor, llevo 20 años como pastor, empecé a los 17 años como pastor. Pero antes de ser pastor, fui adorador y ministro de adoración a través del tiempo. Y como pastor he llegado a lugares y el Espíritu Santo me ha mostrado que hay pecado en el altar. Ahora, como yo entendí que el Espíritu Santo edifica la iglesia, yo no cojo el micrófono y decir, aquí hay varios músicos que están en la chuleta y se la van a llevar él. Eso es usar un don para algo que no es amor. Dios me dio una palabra, Dios me hizo sentir algo que yo estaba predicando. Cuando se acaba el culto, el pastor me va a dar con usted. Si acá el secreto, yo le digo, Dios me habló de estoy usando el ejemplo de ellos, pero no lo sabe Dios. Hay gente que necesita entender eso, porque hay gente que vive del miedo de la vergüenza.
en el mismo concilio de ustedes, había un evangelista que tenía una obsesión con los calzones del diablo. Esto el tiempo le estaba bajando los calzones del diablo. Yo le dejo esa evaluación a los psicólogos, ¿verdad? No sé si el diablo tiene calzones y por qué se los quiere bajar todo el tiempo. Allá cada loco con su tema. Allá cada loco con su tema, decían los teólogos del campo. Ahora, Dios no usa la vergüenza. O sea, yo no tengo que frente a toda la reunión decir. Vi un carro negro que estaba cantando Tercer Cielo diciendo, ya no llores por mí. De hecho, es una canción espiritista, nosotros la ponemos como cristianos. Los muertos cantando de la tumba. El mismo, si mi corazón es edificante, Dios me puede haber dado algo para él, pero si lo que yo voy a decir es controversial, a él lo va a avergonzar. Hermano, por favor, cuando se acabe el culto, no se le puede decir. Y se lo digo. Porque la idea es levantar, la idea no es. O sea que eso es un tema para otro día, si a usted le interesa que lo discutamos. Vamos a levantar nuestro nombre en confianza, venimos y enseñamos esto para pisar con mucha bendición. Estamos para servir al cuerpo de Cristo. Gracias por esa pregunta, hermano, muy buena pregunta, por lo importante de los dones del Espíritu es eso. Usted recuerde que el don nunca va a ser de usted. Este es el Espíritu y él lo usa cuando él quiere. Que hay que hacerlo, usarlo en amor y que es para el beneficio y la construcción de la congregación. Y cuarto, le dije que iba a dar terminándole con porque está más bonito. Dios no le dio todos los dones a Edward, no los dio todos a mí. Eso es a propósito. Porque entender los dones del Espíritu, se supone que nos podemos entender que nos necesitamos uno. Porque yo pego 2 a mí, 3 al hermano, 4 a la hermana, 5 a este, 1 a aquel, otro allá. Y quizás yo no tengo el don, pero a mi hermana que está allá más sentada con la camisa roja lo tiene. No necesitamos. Los dones del Espíritu nos obligan a trabajar y nos damos cuenta que usando todos nuestros dones, como iglesia somos más fuertes, cada cual siendo llaneros soldados. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? Gracias por esta oportunidad que me han dado esta noche de dar por gracia a los que por gracia hemos recibido. Felicito, quiero aprovechar este momento, ya que estamos en el mes de la Biblia. Quiero felicitar a todos los que están envueltos en el Ministerio de la Educación Cristiana en esta iglesia, los maestros de escuela bíblica, los superintendentes, maestros de escuela bíblica de niños, de jóvenes, de adultos, de damas, de caballeros. Les exhorto a seguir hacia adelante y a usted que es estudiante de la palabra del Señor, que no descuide, estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay un montón de cosas que se están diciendo por ahí en la radio, en YouTube, y a veces en los altares se cuelan. Y solamente si somos gente que estudia la palabra, estaremos preparados para decir, son palabras. Eso suena como un viento de doctrina, como vamos a llamar. Como fuego extraño. La iglesia del Señor tiene que estar preparada para eso. Y la única forma es estudiando la palabra de Dios. Así que gradúete de doctorado. Eso no implica que tienes que dar el estudio. Hasta que Cristo venga, seguiremos haciendo la palabra. La paz del Señor con ustedes, Dios les bendiga. Y vienen una iglesia amiga y hermana. Aquí cerquita con nosotros, la paz de Dios. Gracias, hermano. Igualmente, pastor. Sacar el tiempo para que más aprendemos, más queremos conocer. Un estudio El año que viene está lejos. El año que viene está muy lejos. Estoy seguro que la lista del pastor está para conseguirlo. Así que un recurso, pastor, créame, que es una iglesia que anhela la palabra, anhela el estudio. Es una congregación no que tenemos aquí, pero que le gusta el estudio de la palabra. Eso estoy seguro. Así que muchas gracias, pastor. Voy a presentar a mi esposa, que es la pastora.
todo desde el principio nuevamente y gozar de igual forma. Agradecemos, ¿verdad?,